Hay muchos creyentes, casi la mayoría, que siempre demandan que los ateos demos una prueba de que no existe Dios. Obviamente eso es una falacia. El que dice que algo existe es el que está obligado a probarlo. En él recae el peso de la prueba. Lo otro simplemente es una monstruosidad. Eso significa que las personas tienen que andar toda la vida demostrando que no cometieron un crimen, que no vuelan durante la noche, que no hay una mosca que hable inglés en su casa. Tendría que estar siempre demostrando cosas de ese tipo. Pero a pesar de eso, los voy a complacer a ustedes, señores creyentes. Les voy a mostrar una prueba irrefutable de que no existe Dios. ¿Cuál es esa prueba? Ustedes, los creyentes, ustedes son la prueba de que no existe Dios. Ustedes son creyentes, es decir, tienen fe. Están orgullosos de ella. Algunos la llaman un don. ¿Pero qué es la fe? La fe es la creencia en la existencia de algo para lo que no hay evidencias. Porque si existieran evidencias, no habría fe, habría historia. No es necesario tener fe en la existencia de Simón Bolívar o Napoleón, porque eso es historia, están las evidencias abrumadoras de su existencia. De tal manera de que tener fe es una creencia que no tiene evidencias, y ustedes tienen fe. Así que, por propia confesión, ustedes creen en algo para lo cual no tienen evidencia. Ustedes son la prueba de que su Dios no existe, si no, sería historia y no fe. Uno de los reclamos más comunes de los ateos para con los creyentes en Dios es la presentación de evidencias de la existencia de Dios. Algunos las exigen para poder creer en Dios, otros las exigen intentando demostrar que la fe de los cristianos no tiene fundamento en la razón, sino solo en emociones o imaginaciones. Existen diferentes vías argumentales para probar la existencia de Dios. Yo deseo probar la existencia de Dios por una vía conocida como el argumento axiológico. Todas las personas establecen verdades razonando a partir de la evidencia. Hay aquellas evidencias que creemos empíricamente y a las que por ello llamamos hechos. Y hay otro tipo de evidencias que no hemos experimentado, pero que la razón las califica como ciertas porque se apoyan en argumentos a priori. Y de tales evidencias intelectuales podemos concluir infinidad de cosas, de las cuales no exigimos evidencias empíricas, sino que nos basta el intelecto para aceptarlo. El camino hacia el conocimiento de estas evidencias verdaderas es por medio de dos premisas verdaderas, de las cuales se infiere una tercera, conocida como silogismo. Ejemplo, primer premisa: todos los libros tienen un autor. Segunda premisa: la Divina Comedia es un libro. Por tanto, viene el silogismo, la Divina Comedia tiene un autor. No necesitamos conocer al autor de la Divina Comedia para afirmar que a alguien le escribió. No necesitamos que nos presenten al autor de este libro para creer que existió su autor, sino que podemos establecer una verdad a partir de dos juicios a priori. De la misma manera podemos llegar a conocer
que Dios existe. Mediten el siguiente silogismo. Primera premisa: todos los hombres reconocen leyes morales dentro de su conciencia. Segunda premisa: para que exista una ley se necesita un legislador. Por tanto, y en el silogismo, existe un legislador supremo de las leyes morales. Ahondemos en cada una de estas premisas. Primera premisa: todos los hombres reconocen leyes morales dentro de su conciencia. La moral es un conjunto de leyes internas de conducta que nos insta a buscar, a practicar el bien y evitar el mal, instruyéndonos así sobre qué cosas son correctas hacerse y qué son incorrectas para evitar hacerlas. De este modo, antes de realizar una acción, reflexionamos si debe o no hacerse tal cosa, porque podemos percibir esas leyes en nuestra conciencia. Por ejemplo, un niño de 10 años que se detiene a reflexionar si se roba o no un juguete, aun cuando nadie lo está viendo. O una señorita de 21 años soltera que por primera vez está por ceder a una aventura sexual, pero siente que algo le dice que está mal. O una mujer de 35 años, desesperada por causa de un embarazo inesperado, duda en dar el paso hacia el aborto. En casos como estos podemos ver que existen leyes internas que nos limitan, que nos señalan lo malo de ciertas acciones. Cada individuo las ha captado en diversas circunstancias en menor o mayor grado. Ciertamente, no faltan personas que se saltan por completo estas reglas escritas en su conciencia. Algunos individuos viven como si estas reglas no existieran. Otros se jactan de que con ellas o sin ellas viven exactamente como les place, pero de todas maneras reconocen su existencia desde el momento que proclaman ser ajenos a ellas. Estas leyes afectan la vida de todo ser humano, sin importar su edad, su sexo, su cultura, su raza, su ideología. Estamos, pues, frente a un hecho universal: la existencia de leyes morales escritas en la conciencia del ser humano. Premisa 2. Para que exista una ley, se necesita un legislador. Esta premisa es demasiado evidente. Donde existe un código de leyes, sabemos que hay una persona o personas detrás de ese código que pretenden que haya justicia y equidad por medio del respeto y la obediencia a las leyes escritas por ellos, para bienestar de tal o cual comunidad. Leyes justas o injustas, de poco o mucho provecho, han existido a lo largo de la historia cuando un legislador las redacta y las establece para que éstas se obedezcan. Por tanto, ahondando en el silogismo, existe un legislador supremo de las leyes morales. Considere lo siguiente. 1. Dado que la ley moral guarda estrecha relación con los propósitos y la voluntad, su legislador debe de poseer propósito y voluntad.
2. Como la ley moral es universal y trasciende a los individuos, las sociedades y el tiempo, el legislador debe de ser alguien universal y trascendente. 3. Siendo que una ley se caracteriza por tener autoridad, dicha ley debe de provenir entonces de una autoridad y únicamente una persona puede tener autoridad. 4. Esta persona debe de tener el poder de imponer su autoridad sobre nosotros y dotarnos de la capacidad de reconocer la ley por medio de la intuición. Por consecuente, este legislador es una persona trascendente que tiene poder y que tiene autoridad para imponer una ley moral sobre la humanidad. Y a ese ser poderoso se le conoce como Dios. Así que podemos concluir razonablemente que sí tenemos evidencia de la existencia de Dios.